Te damos gracias por este nuevo día, gracias por nuestras vidas, por tu compasión, tu fidelidad, tu misericordia, Señor. Hoy colocamos este tiempo en tus manos, te pedimos que seas tú dirigiendo, Señor, que nos formes por medio de tu preciosa palabra. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestros errores, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, buenos días, bienvenidos a la lección número 10 del estudio Escuela Dominical sobre la Carta a los Romanos y la justificación por la fe. Hoy domingo 2 de abril del año 2023, año del Señor. Estamos en el proceso de abordar un tema el día de hoy titulado La Ley y el Evangelio, que es un tema fundamental, que era el momento después de las exégesis que habíamos hecho de los capítulos 3, 4 y 5. Es un tema obligado que es preparatorio para lo que queda pendiente, que es la última, la recta final, que tiene que ver con la santificación. Entonces, entramos a abordar la ley y el evangelio. El punto es encontrar la relación, la relación correcta que hay entre ambas cosas, la ley y el evangelio. Es muy interesante encontrar en la Escritura referencias a la palabra de Dios como la espada. Dice, por ejemplo, Efesios 6:17 que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Eso quiere decir que el Espíritu no está obrando aparte de la palabra, sino que el Espíritu Santo obra y tiene como instrumento la palabra. Lo llamativo es que es las referencias constantes que se refieren a la Escritura como una espada de doble filo, o sea, dos filos. Los teólogos ven en esa referencia a los dos filos una referencia a la ley y al evangelio, porque si nosotros abrimos la Escritura, lo que no es promesa es mandamiento y lo que no es mandamiento es promesa. Entonces, por eso están esas dos dimensiones de la Escritura que se ejemplifican como una espada con dos filos. Entonces, la ley y el evangelio. Primero veamos la ley, el filo de la ley, en Romanos capítulo 3, versos 19 y 20. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y el 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley es fundamental, la ley emana de Dios. Dios es el legislador supremo y Dios dispuso que exista una ley, y esa ley pues no salva, no justifica, nadie se justifica, todo lo contrario. Esa ley lo que hace es condenar, nos condena. Veamos el Evangelio, Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea que hay una obra de salvación. ¿Y cuál es el instrumento según eso? ¿Qué lo produce? El mensaje. Sí. ¿Cómo lo dice? ¿Con qué palabra? La palabra. La palabra fue el instrumento para hacernos nacer. Entonces tenemos los dos filos, el filo de la ley y el filo del evangelio, que están juntos en la espada del Espíritu, están aquí juntos, ¿sí? El uno produce condenación y el otro lleva a vida, ¿sí? Es lo que el apóstol Pablo habla en la primera carta a los Corintios, a los hermanos de la iglesia de Corinto. Habla sobre el ministerio de la reconciliación, pero dice que hay otro ministerio, el ministerio de condenación. Hay un ministerio de condenación. Entonces, si el evangelio obra la reconciliación, o sea que con el evangelio se efectúa el ministerio de reconciliación, la ley está haciendo su propio ministerio, que es el ministerio de condenación. ¿De qué manera ocurre eso? Pues en los que no se salvan, es la ley, es el parámetro que los va a medir a ellos y que los va a mostrar que no son del reino. Pero en los que se salvan, la ley también obra. Bien, el ministerio de condenación
obra para bien en los que se salvan, mostrándoles su pecado. Porque dice la Escritura que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que la ley nos desnuda ante Dios, nos desnuda, nos acusa, nos hunde antes de morir. Antes de morir tenemos el chance, la oportunidad de que la ley nos persiga y nos acorrale, para que la persona hundida, acorralada, vea que solamente puede recurrir a Cristo, ¿sí? Que Cristo es la única salvación. La ley es como la serpiente en el desierto, la serpiente ardiente, que es la que muerde a la persona, y la persona, sintiéndose que ya se muere, pues mira a la serpiente de bronce, ¿sí? Esa es la obra que hace la ley. Bien, Romanos 10:17, para acabar de consolidar lo que estamos diciendo. Que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Perfecto, el oír es por la palabra de Dios, así que ahí está la dimensión del Evangelio en la palabra. Bueno, la ley tiene varias divisiones. Cuando decimos la ley en el Antiguo Testamento, estamos hablando de que cuando se le entregó la ley a Israel, habían varias formas de ley. Tenemos, por ejemplo, la ley ceremonial. Muy importante la ley ceremonial, porque la ley ceremonial, lo que hacía la ley ceremonial era en el israelita mostrarle que es pecador, ¿sí? Era todos los días un recordatorio de que es pecador. Por ejemplo, con la levadura, con el corderito, con los sacrificios que tenía que hacer, todo, recuerde que usted es pecador, ¿sí? Entonces era muy importante la ley ceremonial. También había una ley dietética, había una ley civil, la ley moral en los 10 mandamientos, ¿sí? En los 10 mandamientos nosotros los tenemos en 2 tablas, 4 mandamientos que establecen cuál es mi relación para con Dios, y 6 mandamientos cómo es mi relación para con mi prójimo. Las 2 tablas de la ley forman el decálogo o la ley de Moisés. Esa es la ley moral. Cuando llegó Cristo, se acabó la ley ceremonial, se acabó la ley civil, porque en Cristo está resumida toda la ley ceremonial. Los sábados, las fiestas santas, el sacrificio en el templo. ¿Cómo será que vino Cristo y se acabó todo eso, y se acabó hasta el templo, se acabó hasta el sábado? Se acabó el sacerdocio, se extinguió porque las genealogías se desaparecieron con la destrucción del templo, se quemaron. Entonces ya nadie puede acreditar que es descendiente de Aarón, nadie. Entonces se acabó el sacerdocio. Así que no hay sacerdocio, no hay templo, no hay nada, no hay sacrificio. Así por ahí hablen de la vaca lazana y no sé qué cosas, nada, no, todo eso se acabó. ¿Por qué? Porque Cristo fue la venida de Cristo fue la que acabó con todo eso y estableció una nueva dispensación, que es la dispensación cristiana. Que vino Cristo, se acabó la ley ceremonial, pero nosotros está vigente la ley moral. Sí, la ley, porque eso no quiere decir que ahora podemos irrespetar a los padres, por ejemplo, ¿no? O ahora podemos mentir. No, eso no se ha caído la ley moral. Entonces, pero sí hay unas leyes que fueron abolidas. La ley ceremonial y el sábado. Las leyes sanitarias. Perdón. Pueden haber elementos, por ejemplo, leyes dietéticas y leyes civiles, que es posible que hay ingredientes que nosotros podamos tomar e implementar para nosotros hoy en día, para las sociedades, no estaría mal. Pero la verdad es que en general lo que se llama ley mosaica cesó, ¿sí? Por ejemplo, cesaron los sacrificios, cesó todo. Bueno, la ley moral está vigente. En la ley moral hay 3 usos que los teólogos han definido como los usos que tiene la ley para nuestras vidas. Primero que todo, ellos hablan, a nivel general hay un uso civil. El uso civil es de los 10 mandamientos, que la ley refrena el pecado, actúa como la sal de la tierra, lo mismo que los creyentes, ¿sí? Como refrenando el pecado. Veamos
Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa, y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. A propósito de la ley civil en tiempos de Israel, ¿no? Que era para la sociedad preservarla del pecado, del mal, de la decadencia, de la transgresión. Entonces ese es el uso. Miremos 1 Timoteo 1:9. Hay que recordar que ninguna ley se da para quienes hacen lo bueno. La ley tiene en cuenta a los rebeldes y desobedientes, a los malvados y pecadores, a los que no respetan a Dios ni a la religión, a los que matan a su padre o a su madre, a todos los asesinos. O sea que la ley tiene una función civil. Ahí se ve claramente, ¿no? ¿Para quién es dada la ley? Pues para reprimir el mal, ¿cierto? Para castigar al delincuente. Este es el uso más universal que tiene la ley. Pero ahora especificando, podemos hablar de un uso pedagógico, así lo llaman los teólogos, un uso pedagógico. Pero tiene que ver es con las personas que se arrepienten, con el que se arrepiente, y para eso ya podemos ver Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Un guía que llevaba a los niños. Aquí dice, la ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños. Las familias poderosas, los patricios de Roma, tenían como sabían que Grecia era un país de sabios y de filósofos, pues tenían griegos en la casa que eran los que enseñaban a los niños. Y ese era el ayo. Sí, era como un tutor, pero era para los patricios de Roma, era una persona que estaba pendiente del niño, pero que lo enseñaba a leer, a escribir, matemáticas, geometría, todas las artes. Y entonces los romanos se servían de esas personas, y ese ayo era la persona que encaminaba al niño por el conocimiento. Entonces, en este sentido, veamos nuevamente el texto. De manera que la ley ha sido nuestro pedagogo, ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, o sea, fuéramos absueltos por medio de la fe. Pero la ley, ¿qué tiene que ver? Mostrando el pecado, ¿no? Era lo que habíamos dicho hace un rato, que la ley a la persona, al individuo, lo desnuda frente a Dios, totalmente convicta de pecado, queda acorralada. La persona ya no tiene respuesta, ya no tiene justificación propia ante Dios, entonces tiene que recurrir a Cristo. Finalmente, los teólogos hablan del usus normativus, o lo llaman también el tercer uso. El tercer uso es de que la persona ya justificada, el creyente ya justificado, entonces tiene un compromiso con la ley moral, no con la ley mosaica, la ley de los sacrificios, no, con la ley moral. Entonces veamos Juan 14:15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿El cristiano tiene un compromiso con la ley moral? Claro que sí. En este sentido ya es la ley de Cristo, basada en el amor. Ya no es para reprimir al delincuente, no, ya no se trata de eso, sino de actuar para agradar a Dios. Dios me pide que me coloque un mandamiento, pues yo cumplo ese mandamiento porque ya ha quedado establecida una relación, un vínculo con el Padre, y yo actúo para agradar al Padre. Entonces, otro ejemplo de ese uso normativo de la ley moral se encuentra en Santiago 1:25. Es el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahí ya estamos hablando de que si el uso pedagógico de la ley, es decir, la ley que me muestra mi pecado, está relacionada con la justificación. Esta ley, el uso normativo, que llamamos la ley de Cristo, la ley del amor, tiene que ver con la santificación. Entonces recuerden la distinción que presenta siempre la Escritura. Toda la Escritura nos presenta una distinción entre justificación y santificación. Y miren cómo la ley, los usos de la ley están relacionados con esta distinción.
Recuerden que la justificación es la obra de Dios por nosotros y la santificación es la obra de Dios en nosotros, ¿cierto? Por nosotros, en nosotros. Esta es una obra objetiva y esta es una obra subjetiva que actúa, se obra dentro del corazón. El escenario es el corazón. Si se pudiera colocar un icono que representara cada dimensión, aquí colocaría una cruz y aquí colocaría un corazón, porque ese es el escenario donde ocurre. Esto ocurre en el corazón y la justificación es algo que ocurre en la cruz. ¿Cómo se relaciona la ley moral con estas dos dimensiones? Aquí tenemos el uso pedagógico. Aquí está el pedagogo, el guía, el ayo, que mostrando el pecado, la ley, es la ley. La ley actúa como un pedagogo que mostrando el pecado induce el arrepentimiento o lleva al arrepentimiento, ¿sí? Y aquí tenemos el uso normativo, que para la persona ya actúa frente a la ley moral, ya actúa por amor a Cristo, por amor al Padre, ¿sí? Cumpliendo sus mandamientos. ¿La parte de justificación sería la ley? Así, aquí estamos hablando de la ley. La misma ley, la ley moral, estamos hablando de la ley moral. ¿Cómo se...? No estoy diciendo que la ley moral, que el hombre se salva por el cumplimiento de la ley, no estoy diciendo absolutamente ni aquí, nada de eso. Estoy diciendo es que el uso pedagógico, o sea, la ley actuando como un ayo que nos va llevando, nos va encaminando, mostrándonos el pecado, la persona la encamina hacia Cristo, ¿sí? Y la ley, como la ley en la persona regenerada, ya uno la cumple como un vínculo que uno tiene con el Padre, ¿sí? Si me amáis, entonces me aplicáis el uso normativo. Me hacen el favor y me aplican el uso normativo, si me aman. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la base de nuestra aceptación? ¿Qué dice la número 1? Perdón. El cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley. ¿Cuál es la base de nuestra aceptación? ¿El cumplimiento de la ley? El número 2, ¿qué dice? El oír con fe. El oír con fe. Cuando hablamos de la aceptación, es la justificación. ¿Cuál es la base de nuestra justificación? Esta de la que se está hablando es la ley moral. Sí, pero no, la base de la justificación. La base de la justificación es que alguien tenía que pagar el precio por algo. O sea, ¿qué es la ley? La base de la justificación. ¿Qué es una base? Punto de partida. Un fundamento, Inicio. un cimiento, ¿sí? Donde yo me paro está firme, ¿sí? ¿Cuál es la base de la justificación? Jesucristo. La cruz, lo que pasa. La cruz. Entonces, ¿cuál de los dos es? ¿O es otra? Es otra. ¿Por qué? Jesucristo. Pero Jesucristo está aquí. La pregunta sí está hecha, la pregunta así como está formulada, está hecha para hacerlos pensar. Está hecha para hacerlos pensar. Pero bueno. Sí. A ver, ¿podemos descartar la 2? No. Se puede descartar, porque la fe no es una base, no es un cimiento. Es decir, nada que hay en nosotros, o sea, incluida la fe, nada es cimiento. La salvación. El hombre no se basa en sí mismo, ni en sus propias acciones, ni siquiera en su propia fe. La fe no es un cimiento, la fe al contrario, la fe es la que se posa sobre el cimiento. ¿Sí? La fe es la que descansa sobre el cimiento, sobre la roca. ¿Sí? Perfecto, que Jesús. Exacto. Entonces es el punto 1. Aquí está Jesús. Yo la he hecho hace rato. Yo también. Jesús está aquí. Entonces, ¿cuál es el fundamento de nuestra justificación? O sea, ¿cómo nos acepta Dios? ¿Sobre cuál base? Sobre el cumplimiento de la ley. ¿Cuál ley cumplió? El alma que pecare morirá. Esa es la ley. Y entonces, ¿quién tenía que estar aquí? Pues yo tenía que estar ahí, todos nosotros tenemos que estar ahí. Pero Dios nos sustituyó, esa es la imputación. Dios nos sustituyó y por eso nosotros no estamos donde teníamos verdaderamente que estar.
Pero se cumplió la ley. ¿Quién la cumplió? Cristo la cumplió como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él cumplió la ley, él en la cruz, Él fue el cumplimiento de todo, Él recibió la paga de todo el pecado. Bien. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues de que frente a esta realidad me arrepiento y tengo fe. Aquí estoy hablando, cuando digo me arrepiento, es que la fe y el arrepentimiento van juntos. Cuando digo que me arrepiento, estoy implicando la fe. Mi fe está puesta en Cristo. Reconozco mi pecado. Sé que la única solución es Cristo. ¿Sí? Sé que la puerta de salida es que estoy acorralado. La ley me acorrala. La única puerta de salida está aquí, es Cristo. Cristo es la puerta. Eso es lo que yo, la responsabilidad que yo tengo frente a la ley, es arrepentirme, hacerle caso a la ley. ¿Sí? Reconocer que la ley me dice la verdad. Y una vez justificado, si mi fe es verdadera, es firme, ¿sí? Si es sólida, si mi fe verdaderamente es auténtica, entonces ya empiezo a caminar la vida espiritual. Y en este caso yo ya tengo un vínculo con la ley, una relación con la ley divina. Ya yo quiero agradar a Dios. Dice la Escritura que al que mucho se le perdona, mucho ama. Cristo cumplió con todo lo que tenía que hacerse para Él representarnos y ser la persona que ahora lleva nuestros pecados. Él es la persona, nuestra cabeza federal. Antes nuestra cabeza federal era Adán. Nosotros estamos en Adán muertos, en Adán condenados. Ahora estamos en Cristo justificados. ¿Sí? Bien, entonces se dan cuenta cómo la ley, todo tiene como fundamento la ley. ¿Sí? Bien. Veamos ahora otro texto, Romanos 3:31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Exacto, la confirmamos, queda confirmada. La ley no la invalida, la ley no la salta. La ley no es, o la gracia no es que Dios es un viejito bonachón, así como Papá Noel, que a los que están perdidos, que coge la cerca representa el estándar de la ley y la baja el estándar de la ley para que nosotros pasemos. No, esa no es la gracia. La gracia gratuita es que toda esta cantidad de pecados negros, negrísimos, fueron asumidos por la persona de Cristo. ¿Sí? ¿Sí? Y que ese sacrificio me corresponde a mí y yo lo recibo, me apropio por los brazos de la fe. Esa es la gracia gratuita. No, pero sí, como una pregunta que alguien alguna vez me hizo, es, por ejemplo, listo, hay mandamientos de la ley. Entonces la persona me decía, ¿qué puedo tomar si la ley fue, digamos, de cierta forma abolida, estamos en un nuevo pacto? ¿Qué puedo tomar de la ley? ¿Qué no puedo tomar de la ley? Sí, porque hay personas, personas que dicen, bueno, yo tomo de la ley esto, pero esto no. La Biblia tiene dos lenguajes diferentes. Por ejemplo, dice la ley es eterna, está refiriendo a la ley moral. La ley eterna es la ley moral. Pero decir, por ejemplo, que todavía debemos circuncidarnos, celebrar la Pascua, celebrar el sábado, eso no, porque al contrario hay un cambio de ley. La Biblia en Hebreos habla de cambio de ley. Todavía no podemos entrar a ese tema porque nos salimos de lo que estamos hablando, pero la Biblia literalmente, textualmente dice cambio de ley. Entonces, ¿nosotros estamos bajo la ley? Sí. En un sentido sí, en un sentido no. ¿En qué sentido estamos bajo la ley? Estamos bajo la ley en el sentido de que nosotros queremos honrar a Dios. Por ejemplo, yo me bautizo porque deseo bautizarme y ese mandamiento me lo coloca el Evangelio. Y yo deseo, es un deseo que yo tengo. Quiere decir que estoy bajo la ley en ese sentido, ¿no? En ese sentido. Y con la ley moral, con los 10 mandamientos, yo deseo honrar a mi Padre Celestial. En ese sentido, yo estoy vinculado a la ley. Es clave lo que tú dices, esas leyes morales siguen vigentes. Sí. Más no otras leyes, porque por ejemplo pasa con el tema del diezmo. El diezmo es de la ley,
Y la mayoría de iglesias cristianas dicen que estamos bajo la gracia, pero toman el mismo de la ley y lo introducen al nuevo pacto. Sí. Todo lo que es la ley ceremonial, como habíamos dicho, murió con la muerte de Cristo. Y lo que no murió con la muerte de Cristo, murió con la destrucción de Jerusalén y del templo. Y con la destrucción de las genealogías levíticas del sacerdocio de Aarón. Todo se acabó. Todo lo que se llama ley ceremonial, Dios fue mismo el que llegó como si hubiera puesto con el pie, le hubiera hecho así a todo. Fue que disolvió, deshizo por completo la antigua dispensación, la dispensación del Antiguo Testamento tuvo un apocalipsis. Ese apocalipsis fue en los tiempos de Cristo y de la Iglesia Apostólica. Cuando murió Cristo se rasgó el velo, cuando el velo no podía pasar eso. Si nosotros hemos entendido lo que es el rasgar el velo. Sí. El velo representaba esa ley, Sí. el cumplimiento de esa ley, pero el Señor no lo rasgó de abajo para arriba ni de lado allá, sino de arriba, del mismo Dios hacia el hombre. Sí. Y ahí fue donde cambió totalmente todo, porque Jesucristo fue el que cumplió precisamente esa... El cumplimiento de la ley es como completamente... Y como no entendían, pues entonces el ejército romano acabó de hacer el trabajo cuando deshizo y deshicieron piedra sobre piedra. Y lo de piedra sobre piedra es literal, porque cuentan los historiadores que con el incendio, dice la historia, que con el incendio el oro, las láminas, la laminilla de oro del templo se fundió y se metió entre las piedras. Y adivinen qué se pusieron a hacer para buscar el oro. Se cumplió las palabras de Cristo literalmente. Piedra sobre piedra, se quitó, quedó abolido. Los romanos también hacían eso, los romanos se lo aplicaron a Cartago. Decía el emperador, necesito que por esa ciudad pase el arado. Y entonces los soldados cumplían. Y eso le hicieron a Jerusalén. Entonces, el Apocalipsis... Se quemó también el lugar santísimo que tenía ahí el arca. El arca ya se había perdido desde hacía mucho tiempo. Ahí ya me ha preguntado qué parte de la historia. Y tal vez desde Nabucodonosor, todo eso se perdió y se perdió. De Babilonia. Sí, eso se perdió, todas esas cosas perdidas. Antes, es más, en tiempos de Cristo, el sacerdocio no era el sacerdocio de Aarón. O sea que ya habían cosas que se habían desmontado poco a poco y lo último fue lo que definitivamente acabó con la antigua dispensación, con el antiguo sistema levítico, fue que se acabó. Y los judíos lo reconocen. Ellos dicen el sacerdocio se acabó. Y lo dicen personas de muy alto nivel. Por ejemplo, hay un sabio llamado Maimónides en la Edad Media que él escribe: el sacerdocio levítico se extinguió definitivamente. Palabras de Maimónides, de ese sabio, que es como decir Platón. Entonces se acabó porque se acabó la ley, todo se acabó, incluyendo el sábado. Y entonces si se acabó el sacerdocio, pues se acabó todo. Entonces cuando salen con el cuento de que aquí con la kipa y que no sé qué, o la vaca la sana, en ese programita de dibujos animados que se llama South Park, que a mí no me gusta. South Park. De unos muñequitos que la cabeza es como una moneda. Sí, los groseros. Groseros. Ahí mostraron a la vaca alazana. Es una burla de los cristianos. La vaca alazana, porque se ponen en Texas un señor se puso a sacar una vaca rojiza que dice, esta es la vaca donde van a ver los sacrificios. Pero ¿cuáles sacrificios si no hay templo? Y así lo construyeran por puro gusto, ¿sí? Así lo quisieran construir. No hay sacerdocio levítico. Si no hay sacerdocio levítico, no hay templo, punto. Si quieren construir un edificio que lo llamen templo, ese no es el templo, porque el templo solamente tiene su razón de ser con el sacerdocio levítico. ¿Cómo justifican los judíos para la construcción del tercer templo que no es que aquí no son los judíos, son los sionistas. Cuando dicen los colombianos son los narcotraficantes, no son los colombianos, son los carteles. Cuando dicen los alemanes mataron a los judíos, no fueron los alemanes, fueron los nazis. Y los alemanes fueron otras víctimas, lo mismo que los judíos.
¿sí? Porque mataron a 6 millones de judíos, pero mataron 12 millones de alemanes. Uy, ¿tantos? 12 millones de alemanes. Entonces, no son los judíos, es un partido, un grupo que se es sionista y las escuelas rabínicas tradicionales los rechazan a ellos. Ustedes pueden buscar en internet videos donde los judíos tradicionales queman la bandera donde aparece la estrella de David. Dicen, ¿esa estrella? Eso no es judío. Eso no es de nosotros, eso es un invento que traen unos agnósticos y ateos que quieren dizque representarnos a todos los judíos, ellos no nos representan, es como las feministas que dicen que representan a todas las mujeres, mentira, esos son unos colectivos pequeñitos. Entonces hay unos colectivos pequeñitos que sí tienen harto medio de comunicación y nos han metido a nosotros una narrativa, mejor dicho, nos quieren volver servidores de ellos. Es más fácil decir que el sionismo lo creó el petróleo. Porque ustedes ven la historia del petróleo, cómo va a empezar a crecer la producción petrolera y empiezan a crecer los grupos sionistas.